Hola, bienvenida a tu materia de historia. Esta vez vamos a conocer los principales acontecimientos que surgieron de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Nos vamos a enfocar específicamente en las nuevas ideas, la ilustración y la enciclopedia. Bueno, para esto debemos de entender cómo surge la ilustración. Este movimiento surge en Europa a partir de la inquietud del hombre de buscar entender nuevos conceptos y ciencias. Es decir, hasta antes de esta época, el hombre le daba una explicación religiosa sobre todo lo que sucedía a su alrededor. Por ejemplo, él creía que Dios había creado a los planetas, a los animales, etcétera. A partir de este movimiento, el hombre comienza su inquietud por entender cómo realmente fueron creadas las cosas que nos rodean. Y esta inquietud fue basada principalmente en la razón, es decir, que buscaban explicaciones basadas en la ciencia para poder entender todo lo que existía a su alrededor. Además de que en esta época se crea la imprenta, lo que le dio mayor auge a este movimiento y por lo tanto se da una revolución científica. En 1784, Emmanuel Kant definió la ilustración como el acto por el cual el hombre se desprende de su inmadurez causada por él mismo. Él decía, atrévete a conocer, ten valor de usar tu propia inteligencia. Es decir, que él pensaba que el conocimiento le daba madurez al hombre. Por otro lado, Montesquieu, en 1748, en su principal obra, El espíritu de las leyes, impone nuevas ideas. Se refiere a los conceptos de poder ejecutivo, legislativo y judicial, como el que hoy tenemos en México, pero sobre todo de la relación de los tres poderes. Antes de la Ilustración, la forma de gobierno de los países europeos se basaba principalmente en la monarquía, es decir, que eran gobernados por reyes y dentro de la monarquía también existía una mayor opinión de la iglesia, es decir, que ellos tomaban en cuenta qué opinaba la iglesia para poder mandar y gobernar a todos los que comprendían esa sociedad. Cuando llegó Montesquieu en 1748, él, en su libro que se llama El espíritu de las leyes, crea nuevas ideas de la forma de gobernar del hombre dentro de la sociedad. Él decía que tendría que crear tres poderes, un poder ejecutivo, otro legislativo y otro judicial. Es decir, que el poder ejecutivo iba a estar representado sí por un rey o por alguien que encabezara a la sociedad, pero que únicamente se iba a encargar de dirigir los actos dentro de la sociedad. Otro poder, que sería el legislativo, que se iba a encargar de crear normas que iban a regular la conducta del hombre. Y el judicial, que se iba a encargar de administrar esa justicia a los hombres. Es decir, que cuando hubiera un problema, el juez se iba a encargar de declarar qué era lo justo o lo injusto. Y también hizo un énfasis sobre todo en la relación de los tres poderes. Él decía que estos tres poderes tendrían que ser individuales y que no podían recaer dentro de una misma persona. Este concepto hasta hoy lo seguimos utilizando en varios países de Latinoamérica e incluso en México. Por otro lado, tenemos a Voltaire. Entre sus principales aportaciones destacan las fuertes críticas contra la autoridad, la Iglesia, y por eso sus escritos están llenos de ingenio. Él también se encargaba de cuestionar las decisiones de la Iglesia como autoridad. Realizó fuertes críticas a estas figuras por medio de sonetos. Rousseau fue un revolucionario e hizo énfasis en la libertad individual, la igualdad social y el contrato social. Él decía que las personas viven juntas en la sociedad siguiendo un contrato que establece las reglas del comportamiento moral y político. Es decir, que él comentaba
que nosotros, por vivir dentro de la sociedad, tenemos un contrato que va a establecer las reglas que nos va a imponer el Estado para poder regular nuestro comportamiento moral y político. Es decir, que por ejemplo el Estado te prohibía que tú robaras o que tú golpearas a alguien, etcétera. Pero también hizo énfasis en que cada individuo tiene una libertad. Es decir, que nosotros tenemos la libertad de poder determinar o tomar nuestras propias decisiones. Y también tenemos el derecho a ser iguales como sociedad. Él decía que no podían existir las diferentes clases sociales, que todos los ciudadanos tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, como ya te comenté anteriormente, estas fueron las principales figuras que destacaron dentro de la Ilustración. Como ya te había dicho, la Ilustración fue un movimiento intelectual dentro de la política, la economía, las ciencias, el arte, la técnica, la religión y la filosofía. La Ilustración también es conocida como el siglo de las luces. Todo era puesto en duda y por lo tanto debía ser analizado mediante la observación y la experimentación, obteniéndose una conclusión. Se da mayor importancia a la libertad del hombre para pensar. Ya el hombre se puede expresar, trabajar y estudiar, de acuerdo a lo que él quisiera. Por otra parte, vamos a encontrar la enciclopedia. La enciclopedia fue la primera obra escrita de manera colectiva. Recuerda que en esta época se inventó la imprenta, así que participaron casi todos los pensadores de la época. La principal intención de esta enciclopedia era difundir la mayor cantidad de conocimientos y está formada por 28 volúmenes. La enciclopedia es un diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios que en 28 volúmenes ordenados alfabéticamente plantean lo que hasta el momento mejor conocido era sobre las ciencias y las artes. Algunos de sus principales colaboradores son Voltaire, como ya te había comentado, Montesquieu, Buffon, Grimm, Rousseau, Marmontel, Kensay, Turgot, Holbach, Falconet, entre otros más. Estos eruditos escribieron artículos que van desde la música, la crítica literaria, la economía, la química, las ciencias naturales, geografía, historia y la escultura. Es decir, que en esta enciclopedia todos los grandes pensadores de esa época se reunieron para poder compartir sus conocimientos que hoy en día tenemos. Bueno, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.